No! No! Shame! Shame! Oh my fucking God! What the fuck? What the fuck? You just fucking... What the fuck did you do? Sí, son los momentos de pánico que se vivieron en el estado de Minnesota en medio de un operativo del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés ICE, y que lamentablemente termina con la vida de esta mujer, la conductora de este vehículo, una vez que la gente abre fuego en contra de ella, una situación que se ha tornado en un tremendo escándalo en Estados Unidos. Ahí estamos viendo la imagen de esta mujer, identificada primero que todo como una ciudadana estadounidense, ni siquiera era extranjera, ni mucho menos, identificada como Renee Good, de 37 años, habitante, nacida y criada en el estado de Minnesota, en la ciudad de Minneapolis, donde tiene lugar toda esta situación, y es ella quien pierde la vida una vez que el oficial abre fuego en su contra. Lo que se conoce y lo que también hemos podido desprender en medio de estos videos es que esta mujer habría interpuesto su vehículo para que los agentes de alguna manera frenaran esta redada migratoria, y es ahí cuando, debido a que la mujer no detiene su vehículo, no lo quita entonces del camino, es que los agentes abren fuego en su contra y ella pierde la vida de forma instantánea. Pero aquí lo que llama la atención es que el disparo que se percuta es directamente al cuerpo de ella, cuando en realidad lo que pudo haber facilitado las cosas era dispararlo a las ruedas, a los neumáticos del vehículo, ¿no? Claro. O el vehículo, claro. Ahora, acá sí, que han dicho el protocolo, el actuar. Exactamente. Acá lo que están diciendo desde el Servicio de Migraciones, defendiendo por supuesto el proceder de sus agentes, es que la mujer acelera el vehículo, y eso ellos lo calificaron como que la mujer habría puesto en riesgo la vida de los agentes, y ellos habrían hecho uso de sus armas para, por supuesto, lo que se conoce como la legítima defensa o defensa propia. Es lo que están diciendo desde este departamento, una hipótesis que está siendo defendida por el propio Donald Trump. El propio Trump habló a través de su cuenta de Truth Social y le encontró toda razón a ese argumento. Dijo que la mujer era de izquierda radical y que ella estaba intentando agredir a los agentes, y es por eso, dice Trump, que prácticamente ella se lo buscó. Lamentable. No! No! Shame! Shame! Oh my fucking God! What the fuck? What the fuck? You just fucking... What the fuck did you do? Son los momentos de pánico, Karina, que se han tomado al estado de Minnesota, porque en medio de este operativo protagonizado por los agentes de migraciones, vemos como uno de los oficiales desenfunda un arma de fuego y le dispara a la conductora de este vehículo, quitándole la vida en el instante. Esto es algo ocurrido en medio de una redada migratoria, por supuesto, que tuvo lugar en la ciudad de Minneapolis. Es ahí finalmente cuando la conductora de este vehículo, esta especie de camioneta que vemos ahí en pantalla, habría decidido poner su auto con el fin de obstruir el correcto desarrollo de esta redada migratoria, pero aquello por supuesto que no le cayó para nada bien a los agentes, y es por eso que le piden que se baje del vehículo. Ella, al hacer caso omiso, finalmente es que uno de estos oficiales comienza a disparar en múltiples oportunidades. Y claro, llama mucho la atención el proceder de los agentes, porque claro, uno pensaría por qué no dispara finalmente a las ruedas o al parabrisas por último, pero no directamente a esta mujer, es lo que uno pensaría. Pero ¿qué justificación han entregado por parte de la Agencia de Migraciones de Estados Unidos, conocida por sus siglos ICE en inglés? Lo que han dicho es que esta acción de dispararle a la conductora se trató de un acto de legítima defensa, puesto que según ellos la conductora aceleró su auto con el fin de atropellar a los agentes. Así es que de esa manera han justificado finalmente el asesinato a esta mujer, pero no solamente ahora ya lo están justificando así desde la Agencia de Migraciones ICE, sino que el propio Donald Trump se repliega a este finalmente argumento. Dice lo mismo a través de un comunicado que hace en su plataforma Truth Social. Dice que la mujer violentamente intenta atropellar a los agentes, y es por eso que a ellos no les quedó más que defenderse disparándole. Es lo que está diciendo ahora Donald Trump. Claro, pero aquí llama la atención el protocolo, ¿no? Si existe o no existe en Estados Unidos un protocolo para poder tratar de manejar la situación sin matar a una persona. Claro.
Sí, es algo que por supuesto ya está en tela de juicio y sin ir más lejos se han producido múltiples protestas a lo largo de todo el estado de Minnesota una vez que se da a conocer el fallecimiento o el asesinato de esta mujer identificada como Renee Good, una ciudadana estadounidense, además ni siquiera era extranjera ni mucho menos, de 37 años, madre de 3 hijos, es entonces la mujer que pierde la vida en medio de esta situación. Yo te decía, Trump acaba de justificar el actuar de los agentes migratorios, pero también se sumó el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que de hecho fue un paso más allá y calificó esta situación como una tragedia que ella misma se buscó. Es eso lo que acaba de comunicar a través de sus redes sociales, es decir, ya toda la administración de Donald Trump está detrás de este argumento de que efectivamente se trató de un acto de defensa propia por parte de los agentes de migraciones. Claro, y bajo ese punto de vista no es una actitud que se pretenda corregir. Muy Claro. por el contrario, los están respaldando y con eso se marca también un estándar de cuál es el tipo de violencia que se están dispuestos a aplicar con el fin de hacer cumplir la ley de migraciones. Y en este caso ni siquiera era que la persona estuviera evadiendo un control, sino que estaba bloqueando el paso solamente de los agentes, ¿no? Sí, así que las repercusiones de todo esto están recién comenzando. Como te digo, las manifestaciones no han cesado en el estado de Minnesota, así es que es una situación muy compleja en pleno desarrollo. Hablemos ahora de Rusia, vamos a cambiar de tema porque se ha reportado este lamentable, fatal accidente aéreo, una tragedia incluso, está siendo catalogado. Ahí estamos viendo el momento preciso en que este helicóptero aparentemente se enreda con los cables de este andamio. Esto ocurre en un parque de esquí, una atracción, un punto muy turístico del centro de Rusia. Es ahí cuando lamentablemente y por motivos que continúan siendo objeto de investigación es que se desarrolla toda esta situación. Y vemos acá una vez que la aeronave se enreda con esta especie de andamio, cae violentamente a la nieve y ahí tenemos la imagen posterior que nos da cuenta cómo queda después de esta tremenda emergencia. Se constató también, Karina, que los 2 ocupantes de esta aeronave fallecieron, perdieron la vida en el acto, no hubo cómo finalmente salvarlos de toda esta situación. Y es algo que, por supuesto, respecto a las causas, ahí tenemos una foto de las 2 víctimas fatales de toda esta historia y las causas. Yo les decía, se estima o se prevé, se está analizando de manera preliminar que esto se habría tratado de un error de cálculo del piloto, pero es algo muy preliminar porque tampoco se ha descartado, por ejemplo, la posibilidad de que se haya formado una especie de bloque de hielo en uno de los motores y aquello pudo que haya dificultado entonces el correcto andar de este helicóptero. Claro. Llama la atención que ni siquiera se ve cómo hacer una maniobra. Simplemente queda la sensación de que no vio los cables. Sí. Claro, iba aparentemente a muy baja altura y ese es un elemento que está llamando la atención. No se sabe por qué, no se sabe si no vio los cables o si los vio pero se confió de que podía pasar. Es algo que está en pleno desarrollo también, pero por lo pronto ya se ha confirmado el fallecimiento de estas 2 personas.